Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Vamos a una pausa musical y regresamos para la primera sesión de nuestro estudio bíblico virtual. Dios les bendiga. Señor.
Ya estamos de vuelta en este estudio bíblico virtual. Es una presentación de la Iglesia Bautista Osama Ivo y le damos las gracias al Señor que usted nos permite llegar hasta sus hogares. Damos un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Ivo que están reunidos ahora recibiendo esta transmisión, y también a todos los amigos de distintas partes que están en conexión con este estudio bíblico, ya sea de aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana, donde estamos transmitiendo, como en todas partes del mundo. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Quisiera que comenzáramos con un tiempo de oración. Nosotros debemos depositarnos en las manos del Señor para que me permita a mí exponer la palabra con fidelidad y claridad, y así cada uno de nosotros poder aplicarlas a nuestras vidas. Así que oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos das la oportunidad de una vez más de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo y que nos permita tener un entendimiento claro de lo que tú quieres decirnos y aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quisiera compartir con ustedes esta noche es azotados por la tormenta. ¿Por qué este tema? Bueno, ahora estamos en un tiempo muy crítico en el mundo. Estamos siendo azotados por una pandemia donde todos, de alguna manera u otra, directa o indirectamente, estamos siendo afectados. Hay personas que han muerto, hay personas que están muriendo, hay personas que están contagiadas y todavía no tienen síntomas, hay personas que tienen parientes, amigos. Esto es solamente en el caso de la enfermedad en sí, pero también tenemos el impacto económico, la marginación social, el aislamiento social. Todas estas cosas nos afectan. Y yo quisiera tener la lectura de una porción de la palabra de Dios que nos habla precisamente de estas vicisitudes y estas situaciones que cada uno de nosotros tiene que enfrentar en la vida, y qué rol juega nuestro Señor Jesucristo en todo esto. De hecho, el tratar de conciliar lo que es el carácter de Dios, y Dios se revela como un Dios de amor, y tratar de conciliar eso con el sufrimiento humano es una de las situaciones y es uno de los temas más difíciles para nosotros, porque no podemos imaginarnos cómo un Dios de amor, y que se revela como un Dios de amor, puede tolerar, permitir y enviar tantas situaciones calamitosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a los infortunios, a las desventuras de la vida, a veces nos cuesta trabajo conciliar y cotejar esa situación en la que nosotros estamos viendo con un Dios de amor. Decía C.S. Lewis que cuando los escépticos sacan el tema del sufrimiento humano es cuando la confrontación entre fe y escepticismo se vuelve más sangrienta. Y lo cierto es que ante la pandemia y el tanto dolor que estamos viendo, algunas personas dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Cómo podemos nosotros justificar todas estas cosas a la luz de un Dios de amor y un Dios fiel y un Dios misericordioso? Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y vamos a ver qué la palabra quiere decirnos acerca de este tema cuando somos azotados por la tormenta. Y le voy a invitar que por favor vayamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 14, y nosotros podamos leer desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Y dice la Escritura de la siguiente manera: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca
estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «En verdad, eres Hijo de Dios». Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Este episodio es nuestro punto de partida. Y en este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su relación con sus discípulos es único, es fantástico, maravilloso. ¿Por qué? Porque este pasaje nos habla de algunos aspectos de la vida que nosotros no planificamos, que nosotros no podemos esquivar, como son los problemas que encontramos en nuestro diario vivir. Este pasaje es muy llamativo, dado que 3 de los 4 evangelistas lo relatan. Lo relata, por supuesto, Mateo, que es el texto donde estamos. Lo relata Marcos en el capítulo 6, versículo 45 al 52, y lo relata Juan en el capítulo 6 también. Es un texto donde nosotros vemos algunos componentes y yo quisiera que nosotros analizáramos en este momento. Lo primero es que parece ser que este episodio sucedió justamente después de la alimentación de las 5,000 personas. Dice los evangelios que Jesús alimentó más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, lo que quiere decir que eran muchas más personas de ahí. Y este episodio de la alimentación de esa cantidad de gente, de esa multitud, es relatado por los 4 evangelistas. Se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21, en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, en Lucas capítulo 9, del 10 al 17, y en Juan capítulo 6, del 1 al 14. En este pasaje donde Jesús alimenta a los 5,000 es relatado por los 4 evangelistas, pero cuando Jesús camina sobre las aguas solamente es registrado por 3, es decir, Lucas omite ese episodio. Y cuando nosotros nos acercamos al texto, nos vamos a dar cuenta que es un día muy agitado. Lo primero es que es un día donde hubo muchas sanidades. Dice la Escritura que multitudes siguieron a nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 14, versículo 13, y que muchos enfermos eran sanados, como dice en el versículo 14. Jesús se apartó para orar, para descansar junto con sus discípulos, pero mucha gente se dio cuenta dónde estaba Jesús y comenzaron a seguirle, y allí vino toda una multitud. Y donde estaban las multitudes estaba Jesús
para ministrarle y llenar sus corazones con la palabra de salvación y de esperanza que salía de su boca. En estos versículos 13 y 14 vemos que es un día muy agitado, lleno de emociones, lleno de muchas sanidades, gente buscando a Cristo. Recordemos que en Marcos capítulo 2, versículos del 29 al 39, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, inmediatamente se corrió el rumor y multitudes se apostaron allí en las inmediaciones de la casa de la suegra de Pedro para que también nuestro Señor le sanara. Y dice la Escritura que no solamente había enfermos, sino personas que estaban atormentadas espiritualmente, venían y Jesús la liberaba. Quiere decir que las personas siempre estaban buscando a Cristo. Y este fue un día donde hubo muchas sanidades porque muchos enfermos fueron sanados, como nosotros vemos en esos versículos 13 y 14 de este capítulo 14 del libro de Mateo. Pero también es un día de muchas emociones, no solamente por la gente sanarse, por las personas que eran ministradas por Jesús, lo cual debió ser algo extraordinario. Aquí fue un día de emociones, de personas sanadas mediante el poder, y nosotros anhelamos ver eso. ¿Cómo no quisiera yo ver Dios obrando, sanando personas, tantas personas que están en estos momentos en distintos centros hospitalarios o recluidos en sus casas y que están sufriendo, y que podamos ver que Dios tiene misericordia y por los medios que Él quiera venir y haya una sanidad masiva en el mundo? Pero no es así. Dios tiene propósitos, y ni aún en los días de Cristo todos se sanaban. Recordemos al que estaba en el estanque de Betesda, al paralítico. Dice que había una multitud de personas allí. ¿Y a cuántas personas sanó Cristo? A uno solo. Este fue un día de muchas emociones, porque no solamente hubo sanidades y no solamente había multitudes de personas siguiendo a Cristo. Dice la Escritura que allí también hubo multiplicación de los panes y de los peces. Un día de muchas sanidades, pero también fue una tarde de emociones. El día fue avanzando, fue corriendo y llegó la tarde. Y ya al atardecer, dice el versículo 15, se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya avanzada. Despide a las multitudes para que se vayan a las aldeas y compren alimentos. En otras palabras, ya, Señor, terminamos, va a ser de noche, de tarde, que las personas se vayan para su casa. Qué poca visión tenían los discípulos acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la sensibilidad de nuestro Señor. Vamos a imaginarnos el panorama. Allí está una multitud de personas siguiendo a Cristo, oyendo lo que Él dice. Podía cautivar a las personas. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte, ya cuando Cristo terminó, que las multitudes se admiraban de su doctrina, pero también de su carácter? Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. La gente estaba encantada. ¿Por qué? Porque nunca nadie había hablado como Jesús hablaba. Y allí estaba Jesús, y había ya pasado gran parte del día, había llegado la tarde, y los discípulos lo que le dicen al Señor es: despide a la gente para que vayan y coman. Jesús tuvo compasión de las multitudes y dijo: ¿cómo lo vamos a enviar así? No vaya a ser que desfallezcan en el camino, que se desmayen, que se desplomen. Las personas están hambrientas y ya nosotros sabemos lo que ocurrió. Jesús multiplicó los panes y los peces y las personas se saciaron. Fue una tarde llena de emociones, de tal forma que hubo hasta un movimiento político, porque querían hacer rey a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Juan capítulo 6, verso 15. Una tarde excitante, muchos milagros,
milagros por las personas que se sanaron, milagros por los panes y los peces multiplicados. Un día extraordinario. Todo iba marchando bien. Jesús estaba allí controlando todo evento. Los discípulos, nos dice en la versión de Juan, capítulo 6, que Jesús tuvo que a los discípulos decirle que se vayan. Porque a los discípulos probablemente no le desagradó el nuevo proyecto político que estaba al punto de comenzar en este momento. Pero recuerden que Jesús decía que su reino no era de este mundo. Y cuando estaba frente al procurador Poncio Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Lo cierto es que Jesús rechazó esa oferta de la multitud, y a los primeros que le dijo que se fueran a los discípulos. Váyanse, ustedes no me están ayudando en nada. Lo cierto fue que fue una tarde y un día muy emocionante, lleno de milagros, personas sanadas, los panes y los peces multiplicados. Debió ser espectacular ver a todas esas personas comiendo, y una tarde hasta con cierta excitación, porque estaban proponiéndole a Jesús que aceptara ser ese Mesías político que ellos esperaban. Todo ese día y esa tarde marchó bien. Muchos milagros, gente alimentándose de manera milagrosa, gente sanándose de manera milagrosa. No hay nada de qué temer, no hay nada de qué preocuparse. Pero pastor, ¿por qué el título de este estudio se llama Azotado por la tormenta? ¿Por qué se llama así? Usted verá lo que pasó después que volvamos de la pausa musical y de algunos mensajes de interés que le vamos a estar dando. Nos vemos después de la pausa. Dios le bendiga. Quédese con nosotros. Yeah.
Bendiciones, hermanos. Ya estamos de vuelta en esta segunda sesión, que es la última de nuestro estudio, que esta noche tiene como tema, como título, Azotados por la tormenta. Y estamos estudiando el pasaje de Mateo, capítulo 14. Y por lo que hemos visto, este ha sido un día lleno de sanidades. Miles de personas estaban siguiendo a Jesús y trajeron muchísimos enfermos y fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo. Pero también es una tarde llena de emociones. Jesús multiplicó los panes y los peces. Más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados. Y tal fue la emoción de aquella tarde que nos dice Juan que querían tomar a Cristo y hacerlo rey. Quiere decir que hasta un proyecto político le ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Un día de sanidades y una tarde llena de emociones. Personas sanadas y personas alimentadas. Entonces no era de extrañar que las multitudes dijeran, bueno, si este hombre puede sanar y este hombre puede alimentar, pues este hombre también puede destronar a César y devolvernos la soberanía que nosotros tanto anhelamos. Pero Cristo decía que su reino no era de este mundo. Se lo dijo después a Pilato, mi reino no es de este mundo. Lo cierto es que había razones para estar felices, gozosos, contentos, multitudes siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere decir que el proyecto de Jesús de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, desde el punto de vista humano estaba teniendo mucha aceptación, porque las personas, aunque estuvieran equivocadas, pues había buena convocatoria y los discípulos estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, también estaban contentos, lo que quiere decir que no había razones para estar preocupados. Todo estaba saliendo bien. ¿Quién no ha tenido días así? Años así, donde todo va marchando, donde el viento sopla a nuestro favor, donde no hay nada que temer, donde no hay enfermedades, no hay contratiempos económicos, no hay hijos que nos den tormento, no hay padre abandonando la casa, no hay hombres maltratantes, no hay mujeres sufridas. Pero un día todo cambia. Una llamada telefónica puede cambiarnos la vida para siempre. Un episodio, un evento, tantas cosas que habíamos planificado para este año. No nos felicitamos el 31 de diciembre ya para esperar el año nuevo, y el día 1 de enero nos felicitamos diciendo ¡Feliz año 2020! ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ese año que nosotros esperábamos cuando mirábamos desde el 2019 al 2020 y que hacíamos planes, todos esos planes se iban a derrumbar? Por lo menos así ha sido en estos primeros 4 meses del año. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando nos felicitábamos y nos decíamos feliz año nuevo, feliz y venturoso año nuevo? Yo estuve en España. Dos lugares que yo visité ahora mismo están siendo azotados ferozmente por esta pandemia. Aquí estaban los discípulos celebrando un día lleno de sanidades, una tarde llena de emociones. No había nada por qué preocuparse. Si nosotros seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta que pasó el día, pasó la tarde y llegó la noche. Y con la noche llegaron las complicaciones. En un mismo día, todo cambió. Dice la Escritura que el Señor le dijo a los discípulos que se fueran primero que Él, que tomaran una embarcación
y se fueron. Ese escenario es en la región de Capernaum, y ahí mismo está el mar de Galilea, como le dicen los judíos. Cuando nosotros leemos Mateo, Marcos y Juan, ellos le llaman mar de Galilea o mar de Tiberias. Pero cuando leemos Lucas, Lucas le dice el lago de Genesaret, porque Lucas había navegado por el Mediterráneo y sabía muy bien que aquello no era un mar, era un lago. De todas maneras, los judíos se sentían muy complacidos y orgullosos de aquel lugar, que algunos estudiosos dicen que para el tiempo de Jesús tenía más de 80 puertos comerciales y era un lugar donde había mucho intercambio mercantil. Los discípulos de Cristo, siendo obedientes al Señor, se fueron y llegó la noche. Lo que quiere decir que este pasaje nos presenta un día lleno de sanidades, una tarde llena de emociones. Hasta ahí todo va marchando muy bien. Pero cuando nos acercamos a los versículos 16 y 17, pero en la versión de Juan, en el capítulo 6, no vamos a leer en Mateo, porque Juan da un detalle que Mateo no lo da tan claro. Por eso es el mismo evento, pero ahora narrado por Juan en el capítulo 6, versículos 16 al 17. Y dicen esos dos versículos: al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Este pasaje es sumamente revelador porque nos dice que ya era de noche. Quiere decir que aunque tuvieron un día y una tarde muy buena, todas aquellas cosas, todas aquellas risas y celebraciones se convirtieron en lamento, en gritos de llanto y de temor. Dice la Escritura en Mateo, que es el texto de punto de partida de nosotros, Mateo capítulo 14, versículo 24, pero la barca ya estaba a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos fueron obedientes a nuestro Señor Jesucristo, se montaron en la embarcación, comenzaron a remar, comenzaron a dejarse llevar por el viento, pero vino un fenómeno atmosférico común en el lago de Genesaret o mar de Galilea y se levantó una tormenta repentina que ellos no estaban esperando. El mar de Galilea está por debajo del nivel del mar, es decir, el lago de Genesaret está por debajo del nivel del mar y por lo tanto sus aguas son más calientes. Cuando viene el viento frío que viene de las montañas, entonces ese viento frío choca con el vapor del agua ya más caliente y eso levanta unos fenómenos y unas tormentas repentinas. Probablemente esto fue lo que sucedió. Y de repente dice que ellos estaban ya a muchos estadios de la tierra. Un estadio tiene aproximadamente 180 metros. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 24 de Mateo capítulo 14. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A partir de este momento, ya ellos estaban a merced y voluntad de los elementos. No tenían control de la embarcación, no tenían control del viento, no tenían control de las olas. ¿Y qué ocurrió? El miedo se apoderó de ellos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, pero en el versículo 25, que en la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que ya estaban en la madrugada, la noche había avanzado, ya estaba oscura.
vientos soplaban de manera feroz y una ola ingobernable quería destruir la embarcación. Todo cambió. Un día lleno de milagros, una tarde llena de emociones, una noche llena de complicaciones. Todo cambió. Para complicar más las cosas, la tormenta le sorprende en medio de la travesía. O sea, la tormenta no comienza cuando ellos están en la orilla. Bueno, si hay una tormenta, es fácil discernir, no tenemos por qué hacer eso, porque hay una tormenta. Vamos a dejar la travesía para otro momento. Vamos a cruzar cuando la tormenta se calme. El Señor fue que nos mandó a que nosotros hiciéramos esto, pero no podemos arriesgarnos a esta manera en que estamos viendo en que se está comportando el clima. No, es en medio de la travesía. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nos enfrentamos a tormentas, a situaciones en medio de esto. ¿Cómo sorprendió esta pandemia a muchas personas? ¿Cuántas inversiones se hicieron creyendo que todo iba bien? Gente compraron casas, compraron vehículos, compraron pasajes para irse de vacaciones, gente le hizo remodelaciones a las casas, gente hicieron muchísimas cosas, compraron ropa, se compraron prendas. ¿Por qué? Porque no había nada que temer. Nos felicitamos diciendo venturoso año 2020 y nos armamos de fe. Sin embargo, esta pandemia no solamente ha traído dolor por el aspecto físico, por las muertes, sino también por el impacto económico. Se levantó una tormenta en el mes de marzo. Tormenta que había comenzado a finales de diciembre en la China, y las olas de esa tormenta, las ráfagas feroces, se expandieron por todo el mundo. Lugares tan emblemáticos como Times Square en Nueva York están vacíos. Las calles de Madrid están vacías. El Duomo de Milán está vacío. Los canales de Venecia están vacíos. Todos estamos en nuestras casas, viendo y sintiendo cómo el impacto de esta tormenta llamada COVID-19 nos impacta. Dice ese versículo 25 que a la cuarta vigilia de la noche, los romanos dividían las vigilias de la siguiente manera. La primera desde las 6 hasta las 9 de la noche, la segunda desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche, la tercera desde las 12 de la medianoche hasta las 3 de la madrugada y la cuarta vigilia desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Quiere decir que estos eventos se estaban dando en la cuarta vigilia de la noche. Esta situación de tener que bregar con el viento, las olas, el miedo, el pavor, el tener que enfrentarse ya a la realidad de la muerte, morir ahogados, eso sucedió entre las 3 de la mañana y las 6, ya cuando iba a amanecer. Es en ese momento, en ese intervalo de tiempo entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, cuando Jesús aparece en medio de la escena. Dice, y a la cuarta vigilia de la noche, dice los versículos 25 y 26, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Van a morir. Están enfrentándose a un viento ingobernable y a unas olas descontroladas, y de repente vienen y ven una figura que se acerca, pero están llenos de miedos, y en vez de discernir que es Cristo, porque no podían imaginar que Jesús pudiera estar caminando sobre las aguas, y lo confunden con un fantasma. El miedo distorsiona la realidad.
nos hace ver la situación que nos rodea de una manera magnificada, de una manera que nosotros decimos que no podemos escapar de ella. Hay mucha gente con miedo y el miedo les ciega. El miedo no les deja identificar que Dios tiene control de todo. Dios tiene el control. El mismo Cristo que calmó el viento y calmó las ingobernables aguas de Galilea, del mar de Galilea, del lago de Genesaret, ese mismo Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Todo cambió. Un día lleno de situaciones maravillosas, como ver gente sanándose, gente comiendo, porque se multiplicaron los panes y los peces por el poder de nuestro Señor Jesucristo, en una tarde extraordinaria e inolvidable. Entonces después viene una noche de complicaciones. Probablemente mucha gente está en esa noche de las complicaciones. De hecho, la noche de las complicaciones se ha cernido sobre el mundo y todos estamos enfrentados a ella. Todo cambió. De una jornada maravillosa, de una mañana llena de manifestaciones espectaculares del poder de nuestro Señor Jesucristo, y de una tarde llena de milagros y de éxtasis, a una noche llena de complicaciones. Ahora estamos en esa noche de las complicaciones. Hay gente con miedo, pero debemos confiar que el Señor tiene control, que el Señor nos recuerda por medio de ese evento sus palabras que quitan toda perturbación. Jesús, dice el versículo 27, enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, hermano, hermana. Anímate con la palabra de Dios, con la fuerza que viene de su Espíritu Santo. No hay nada que temer. El mismo que creó el mundo es el mismo que tiene control de todo lo que está aconteciendo. Es formidable lo que dice Marcos, que tanto Mateo como Juan omiten. Dice Marcos capítulo 6 versículo 48: y al verlos remar fatigados, Jesús se quedó en tierra orando. Pero mientras ellos estaban tratando de llegar a la otra orilla, mientras ellos estaban poniendo todas sus energías a la disposición para poder doblegar aquella embarcación, dice la Escritura que mientras ellos agonizaban, el Señor los miraba remar. El Señor nos mira. El Señor está en contacto visual con todo lo que está aconteciendo. ¿Qué tragedia sería si Dios estuviera ajeno a todo lo que está sucediendo? El viento contrario que nos está tocando enfrentar es esta pandemia. Pero el Señor tiene control de todo. Esta pandemia no se le ha ido al control de Dios. Se le ha ido al control de los seres humanos, sí. Y he visto tantas noticias donde uno dice una cosa, el otro dice otra. Ellos tienen contradicciones entre ellos mismos, pero no hay contradicciones en Dios. Dios tiene todo planificado. Y viéndolos remar, como te está viendo a ti, como me está viendo a mí. Este pasaje nos habla de que cuando azota la tormenta, el Dios de la tormenta está con nosotros. No hay por qué tener miedo, porque el miedo no nos deja distinguir para ver la obra del Señor. El Señor vino caminando sobre las aguas en auxilio de ellos, y ellos en su superstición le dicen: es un fantasma. Qué bueno que el Señor no es como nosotros.
Gloria a Dios, porque Dios es Dios. Y Cristo vino con un plan y un propósito. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es posible que tú estés pasando por un dolor mucho más profundo que el mío. Pero debemos ver la realidad desde el punto de vista de la fe. Los cristianos sabemos que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y es posible que Dios esté haciendo esto para llamar tu atención. Es posible que sea un juicio de Dios también a un mundo soberbio. Pero también es la oportunidad que Dios te está dando para que tú reflexiones. Para que tú, ya que Dios ha llamado tu atención y la ha captado, entonces tú no veas esto con miedo, lo veas con la fe, los ojos de la fe, para que Cristo venga a tu vida, así como se montó en aquella barca y ellos estuvieron tranquilos y calmados, para que Cristo venga a tu vida y te salve y quite el miedo por valor, quite la desesperanza por la esperanza que viene cuando nosotros ponemos nuestra vista en Jesús. Azotados por la tormenta, así estamos, pero Cristo está ahí. Dice la Biblia que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y si tú estás viendo ahora mismo este mensaje, si lo estás oyendo, es porque Dios en su soberanía, así como Dios trajo este virus, lo permitió, como Dios tiene control de este virus. Si tú estás viendo este estudio, es porque Dios así lo quiso. Así como también Dios tiene control del virus, de esta pandemia, así también Dios tiene control de tu vida y te puso a ti a que tú vieras este video para que tú puedas meditar en su palabra y ahí donde tú estás, tú le digas al Señor, ven a mi vida y guíame. Lo que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor por tus pecados, arrepentirte de ellos y decirle al Señor que te salve. Que el Señor te bendiga. Si el Señor es el Señor y tiene control de todo, entonces no hay nada por qué temer cuando azota la tormenta. Que el Señor nos bendiga. Estamos para servirte. Escríbenos o llámanos a la dirección que sale en pantalla y a los números que salen en pantalla. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.